parte que vamos a avanzar hoy, pues necesitamos terminar lo que se llama el periodo intraoperatorio con estas dos indicaciones exclusivas, el hacer el protocolo operatorio y las indicaciones médicas. Espero que hayan tenido un buen examen. Recordarles, sí, de que el primer parcial ha sido simplemente una autoevaluación de lo que ustedes ya saben y ustedes han visto que en todo lo que hemos avanzado no hemos encontrado nada exclusivamente que sea nuevo, sino que hemos recordado los parámetros básicos y los parámetros topes en los que nosotros podamos tener de un manejo de paciente prequirúrgico. ¿Para qué? Para que estabilicemos y lo llevemos a este procedimiento que se llama intraoperatorio. Y en el intraoperatorio pues tenemos que cumplir algunas normas o reglas. Lo que había mencionado es hacer el protocolo operatorio y las indicaciones médicas. Si bien es cierto, ya toda esta parte está hecho o está recomendado en la parte de lo que se llama la teoría de lo que es técnica quirúrgica, pues solamente recordarles. Y aquí tengo un modelo pequeño de lo más sencillo posible para poder hacer un protocolo operatorio. Ustedes ya bien saben que en el protocolo operatorio tiene tres espacios. En el primer espacio es los datos estadísticos que uno tiene que tener del paciente. El segundo es referente a los datos que nos interesan particularmente en la cirugía o el equipo quirúrgico, donde se muestra el nombre del cirujano, el primer ayudante, segundo ayudante, inclusive circulantes y demás cosas. Se pone un diagnóstico preoperatorio y un diagnóstico postoperatorio, del cual debe ser inicialmente este diagnóstico preoperatorio. Ojalá Dios quiera que se pueda coincidir con el diagnóstico postoperatorio, porque habitualmente lo que nosotros queremos es tratar de ver la posibilidad de que este diagnóstico preoperatorio coincida con el postoperatorio para que nuestro diagnóstico del preoperatorio haga que la calidad del diagnóstico o la historia clínica sea la mejor que hayamos podido realizar como profesionales. La anestesia, el tipo de anestesia, el anestesiólogo y después la técnica quirúrgica que se ha utilizado, en este caso, qué procedimiento quirúrgico hemos hecho. En este caso, el ejemplo que estamos tomando siempre es una apendicitis aguda. Entonces aquí podríamos que tener la operación de una apendicectomía típica, una apendicectomía retrógrada, no sé pues lo que habríamos que haber hecho en este paciente. Posteriormente debemos pasar ya a la descripción, a la tercera parte, en el cual nosotros tenemos que poner los hallazgos inicialmente, y en los hallazgos lo que tenemos que haber encontrado, qué tipo de cirugía hemos hecho, en este caso una apendicitis aguda, por decirles, es un apéndice incipiente con proceso inflamatorio relativamente inicial, con secreción serohemática en el periapendicular y en algunas placas de fibrina si es que se encuentra en ese momento. Y si fuera una peritonitis, pues encontraremos ya no un apéndice con proceso inflamatorio reciente, sino aquí ya podremos encontrar algunos datos de signos de necrosis o perforación capaz, presencia de líquido serohemático, seropurulento en la cavidad abdominal, disperso en toda la cavidad abdominal con placas de fibrina, plastrón, con plastrón de epiplón o lo que ustedes hayan podido encontrar. Es una descripción de los hallazgos que nosotros encontramos dentro de la cirugía y que no son dentro de lo que se llama características normales de la cavidad abdominal o la fisiología normal. Entonces después ahí encontramos lo que se llama la descripción del procedimiento quirúrgico, y la descripción del procedimiento quirúrgico entalla todo lo que se hace desde el momento, es todos los pasos que hemos realizado hasta el final de la cirugía. Entonces eso quiere decir asepsia, antisepsia, inclusive inicialmente se pone la posición del paciente, el tipo de anestesia que ha podido recibir, después se hace la anestesia, cómo es la asepsia, antisepsia, la colocación de los campos según la técnica quirúrgica, la incisión que nosotros hacemos. Ahí se describe la laparotomía que se hace
piel, celular subcutáneo, aponeurosis y hasta llegar a abrir la cavidad abdominal. Y después la descripción mismo de la técnica quirúrgica que habíamos dicho que es paso por paso. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos que nosotros tenemos en el procedimiento quirúrgico de una apendicectomía. Será pues una vez que hemos hecho la laparotomía, identificar el apéndice, exteriorizar el apéndice, ligadura del mesoapéndice, con qué seda hemos hecho, con cuántos ceros está realizado, qué tipo de ligadura, todas estas cosas se describen en esta parte. Una vez que hemos terminado el procedimiento quirúrgico, al final debe ir una nota, y esta nota como para que ustedes puedan tener el respaldo legal que les va a servir en todo procedimiento quirúrgico. Si esta parte, en la parte final, nosotros lo que ponemos es, concluye el acto quirúrgico sin complicaciones. Si ustedes van a ver esta frase, me está refiriendo de que la cirugía ha sido un desarrollo completamente normal dentro de los pasos adecuados dentro de lo que está descrito en la técnica quirúrgica. Entonces, al poner esta frase, pues dice, concluye el acto quirúrgico sin complicaciones, ya me hace pensar de que esa cirugía no ha tenido complicaciones, no ha tenido fuera de lo normal, de lo que está escrito en el libro, que se ha seguido los pasos en forma reglada. Después, la otra forma de terminar esta cirugía es que se debe poner después de esta frase la otra, que debe decir, paciente pasa al servicio de recuperación con respiración espontánea. Si ponen estas dos frases al final, con seguridad ustedes han terminado una cirugía con el paciente que está completamente vivo, está respirando en forma automática o en forma normal, y que no tiene ninguna complicación y que ustedes no han tenido inconvenientes en la cirugía. Con esto están cerrando una llave de paso entre lo que es las salas de internación, la sala de cirugía y la sala de recuperación. Entonces, si ustedes han puesto esto en este final del protocolo operatorio, no tienen ningún inconveniente, no tienen ningún problema. Entonces, eso justifica de que ustedes han tenido que realizar un trabajo adecuado, sin complicaciones, y el paciente está vivo. No tiene por qué tener problemas. Resulta que en esta situación alguna vez ha ocurrido esto, y ya sabemos que los errores a veces enseñan más que un libro, o más de lo que está escrito en el libro. Entonces, resulta que en algún momento el paciente ha sido operado, se le ha sacado a la sala de recuperación, se ha ido a la sala de internaciones, y el paciente llega a la sala de internación muerto. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, cuando ahí aparecen los problemas legales, dicen, cada quien siempre cuando tiene las papas quemadas o las manos calientes con cualquier problema, entonces resulta que todos tiran el problema hacia la persona menos indicada. Entonces resulta de que si nosotros no hemos puesto en este protocolo estas dos frases de concluye el acto quirúrgico sin complicaciones, paciente pasa a sala de recuperación con respiración espontánea, eso quiere decir que nosotros hemos dejado al paciente completamente vivo, y que nosotros deberíamos seguirle al paciente. Por eso es que el paciente, cuando sale de recuperación, debe ir acompañado de personal de enfermería o personal médico de control. En estas situaciones, pues nosotros hemos mencionado que en esta parte, cuando termina la cirugía, no termina la cirugía con la tapada de la herida, sino debe estar en la sala de operación bajo control, monitorización permanente, y personas que deben ir acompañados a ellos. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ver que cuando ya sale a las salas de recuperación o a las salas de internación, este paciente, pues una vez que lo vemos si está fallecido, generalmente el personal de enfermería o el médico de guardia indica de que el paciente ha salido muerto de quirófano. Pero si nosotros ponemos en este protocolo esto, con seguridad la falla no está en el quirófano. Entonces vamos a tener el problema en el paciente, en el traslado del paciente a las salas de internación. Entonces, con esto, pues vamos a tener la posibilidad de que
tengamos cubierto en la parte legal, inclusive lo que se llama esta parte que es seguimiento al paciente, y como habíamos dicho, en el postoperatorio no termina en la sala de recuperación, termina cuando el paciente está en su cama y en la sala de recuperación o en la sala de internación, pero cuando el doctor o el médico o el cirujano que ha operado, pues ha podido establecer que este paciente está vivo y está dejando en buenas condiciones en su sala de internación. Ahora aquí tenemos otro parámetro que debemos tener en cuenta siempre cuando ha terminado la cirugía. Una vez que nosotros tenemos que tener esto, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros ingresamos, aquí yo tengo un expediente clínico. En el expediente clínico tenemos que tomar en cuenta las indicaciones médicas. No debe decirse órdenes médicas, solo que aquí en nuestro medio está muy arraigado esto de llamar órdenes médicas. Órdenes médicas es un término en lo que nosotros habíamos comentado en el preoperatorio o en el intraoperatorio, mejor dicho, tener en cuenta dos aspectos bien importantes: respeto y ética médica y asepsia y antisepsia. Y en ese respeto y ética médica habría que no poner órdenes médicas, sino las indicaciones médicas. En estas indicaciones médicas tenemos que tener algunos cuidados, algunos parámetros que se deben tomar en cuenta, que se debe cumplir normas. Y en esas normas de las indicaciones médicas, cuando vemos esto, estos dos, estoy hablando uno de esto que se llama en el momento que estamos haciendo la internación, y nosotros ponemos después de haber terminado la operación, en el posoperatorio, las indicaciones de posoperatorio. Si yo muevo estas dos imágenes, fíjense que el cambio de las indicaciones no varía absolutamente casi en mucho. Entonces ustedes van a ver que las indicaciones médicas, cuando nosotros estamos internando al paciente en el consultorio, en el preoperatorio, debe llevar expresamente estas indicaciones. Primero, fecha y hora. Nunca es igual poner una indicación en este momento a las 6:45 como poner a las 18:45. Las indicaciones van a cambiar de acuerdo al estado del paciente, a la evolución del paciente, o en el caso de que yo estuviera teniendo algún cambio en el paciente, estas indicaciones pueden modificarse. Por eso es que la fecha y la hora es imprescindible, que estas deben ir bien claras en el momento que se está poniendo la indicación. Entonces, una vez que hemos puesto esto, se debe decir internación. Y para las indicaciones en internación ya tenemos que haber cumplido, antes de entrar a la cirugía, estas indicaciones. NPO, ya habíamos hablado que NPO debe ser de acuerdo a la nomenclatura. Esto debería decirse escrito, no en abreviaturas. Nada por vía oral, porque aquí otra persona puede leer otra cosa o puede pensar que quiere decir otra cosa. Como por ejemplo así, para en broma, inclusive esta palabra puede decir no puede orinar. Entonces no vale la pena que uno tenga que poner abreviaturas, sino que debe estar escrito completamente. Nada por vía oral. Bien, ya me hemos dicho que no, nada por vía oral, y debe tener más o menos unas 3 o 4 horas, que ya es lo que habíamos recordado en el preoperatorio. Esto para evitar las complicaciones pre, intra y postoperatorio, ya que este paciente debe tener un ayuno de aproximadamente entre 3 y 4 horas como mínimo. Y si tenemos un paciente en seguro, debe de estar este paciente por lo menos internado 24 horas antes a la cirugía, con control de la dieta por el personal de enfermería. Posteriormente debemos utilizar lo que habíamos dicho, utilizar todas las soluciones habidas y por haber. En este caso, el que quieran ustedes elegir no está expresamente con la palabra de solución Ringer normal 1000 cc EB para 8 horas, sino para controlar los signos vitales, ya habíamos dicho, líquidos administrados y eliminados, para hacer ese balance hídrico, y además para estabilizar al paciente en el preoperatorio, para que este paciente no esté deshidratado. Una vez que nosotros tenemos esta vía, pues debemos colocar algunas cosas, como habíamos mencionado, las sondas nasogástricas, las sondas
las sondas Foley, sondas rectales, todo lo que ustedes quieran para ese control de líquidos administrados y eliminados. Posteriormente, utilizar el medicamento que es antibiótico, y el uso del antibiótico puede depender mucho de las características con la patología con la cual estás queriendo operar y si este medicamento lo puedes o no puedes utilizar, dependiendo si es una cirugía preoperatoria o como es en el preoperatorio, si fuera una cirugía programada, una cirugía de emergencia o una cirugía de urgencia. Va a depender mucho si vas a utilizar solo un medicamento biasociado o triasociado, depende del estándar en el cual ustedes estén teniendo la cirugía clasificada. Entonces, en este caso, si yo estoy con una cirugía programada, probablemente a veces no se utiliza antibióticos, sino solamente como un preventivo para la cirugía o un medicamento en el cual nosotros ya tenemos una cirugía complicada, debemos utilizar 2 o 3 para evitar que el proceso inflamatorio infeccioso esté alto. En ese preoperatorio también hemos dicho que debemos completar todos los requisitos de laboratorio, en los cuales ya habíamos mencionado que aquí tengo un resumen del un memotécnico de Hugo, de lo que habíamos dicho que es el hemograma, glicemia, urea, creatinina, TP, grupo sanguíneo, factor RH positivo o el VIH y ahora ponemos lo que se llama el COVID, más el parcial y el coproparasitológico. Sin estos requisitos, el paciente no ingresa a quirófano. Una vez que hemos tenido esto, tenemos que ver en pacientes mayores de 35, 40 años, debe ir obligatoriamente una placa de rayos X de tórax PA, un electrocardiograma más su valoración cardiológica, así como en los niños en los cuales nosotros podemos tener estos 3 requisitos preoperatorios que deben cumplirse cuando así amerite la cirugía. Una vez que hemos puesto estos requisitos preoperatorios, ponemos el control de signos vitales, que ya saben que son capitales para nuestro manejo del paciente, el control y para que no se nos escape de las manos el paciente. Finalmente ponemos la hora de la cirugía. Si yo opero a este paciente, se opera hoy a horas 15:00 p.m. Entonces, ustedes van a ver que estamos poniendo todas las indicaciones preoperatorias básicas en las que realmente no se puede escapar ninguna de estas normas. Y finalmente completamos con lo que se llama cuidados generales de enfermería. Estas son las indicaciones que vamos a realizar en el paciente, con la consiguiente nota nuevamente de recalcar que debe ir en la fecha y hora y al final concluir con lo que se llama firma y nombre del paciente. Si ustedes tienen estos requisitos preoperatorios, pues hemos cumplido con todo esto y debemos estabilizar al paciente para que una vez que hemos entrado a la cirugía, hemos operado al paciente y pasamos a esta hoja que se llama posoperatorio, y en el posoperatorio las indicaciones nuevamente debe cumplir estas normas que están escritos en las indicaciones. Nuevamente decimos fecha y hora del paciente, en el cual se está poniendo las indicaciones, el posoperatorio con el nombre de la cirugía que hemos practicado. En este caso, hemos hecho una apendicectomía típica en el primer momento, en el cual el paciente ha venido en horas tempranas a su diagnóstico de apendicitis aguda. Fíjense, nuevamente, si hacemos el movimiento de intraoperatorio y posoperatorio en las indicaciones, no varía absolutamente en nada las indicaciones. Lo único que varía es que aquí ponemos, esto se mantiene con NPO, ¿verdad? NPO quiere decir que estamos con nada por vía oral. Y si hemos operado y hemos manejado intestino, peor todavía, no podemos dar absolutamente nada de vía oral a este paciente, porque si daríamos vía oral, este paciente puede complicar con complicaciones posoperatorias, también con una broncoaspiración o alguna cosa de estas que nos va a traer problemas. Luego mantenemos lo que son las soluciones, pero aquí las soluciones debemos ya manejar para 24 horas y en 24 horas tengo que manejar cada 8 horas. Entonces cada solución va a ir para 8 horas. Y lo que habíamos dicho, aquí manejamos 3 soluciones al azar, lo que ustedes habían escuchado en el preoperatorio, de cumplir el requerimiento básico de agua en los pacientes.
Si manejamos un paciente de aproximadamente 60 o 70 kilos aproximadamente de peso al paciente, estamos manejando un volumen de agua de aproximadamente 40 a 50 ml kilo peso hora de requerimiento básico. Si multiplicamos 5 por 6 son 30. Entonces tendríamos 3000 cc de agua en un paciente de 60 kilos. Entonces aquí están los 3000 cc de agua en las 24 horas que debemos cumplir en un paciente relativamente casi con cirugía programada o cirugías nada complicadas. Aquí ponemos solución Ringer normal 1000 cc CB para 8 horas, solución dextrosa al 5% 1000 cc para 8 horas y otra vez solución Ringer normal 1000 cc CB para 8 horas. Fíjense que yo aquí empiezo con soluciones de reposición de electrolitos. No estoy poniendo dextrosa al 5% como primera solución. La primera solución debe ser siempre de reposición de líquido. Aquí yo quiero hacer notar un poco, porque esto algunas veces en el posoperatorio y en la mayor parte de los colegas tenemos este inconveniente de utilizar lo que se llama uso de azúcar en la hidratación de los pacientes. Resulta que cuando nosotros tenemos esto de utilizar la dextrosa hay que tener mucho cuidado con esta solución. Si ponemos solución de dextrosa al 5% en la primera línea, podemos estar teniendo trabajo con los pacientes en este posoperatorio y por mala suerte vaya a ser que sea un paciente que sea diabético. Si es diabético no se puede utilizar lo que se llaman los azúcares para evitar que nuestro paciente tenga complicaciones postoperatorias de hiperglicemias. Si nosotros tenemos esto, pues vamos a tener la posibilidad de utilizar no solamente el Ringer normal, sino también algunas soluciones en las que nosotros podamos tener la suerte de ser pacientes que pueden ser manejados con solución fisiológicas o isotónicas para que así tengamos la posibilidad de evitar esas complicaciones. El otro defecto que tiene el usar la dextrosa en una primera solución en el posoperatorio, la dextrosa cambia el medio interno en la presión oncótica o la presión osmótica en el torrente sanguíneo, y al ser una dextrosa que puede aumentar la presión dentro el vaso, la cantidad de azúcar va a producir retracción o extracción del líquido de estas células, nos van a deshidratar la célula y el paciente puede estar con deshidratación. Y esto me permite que el paciente esté orinando más, entonces vamos a tener cambios fisiológicos y este paciente va a estar con problemas de hidratación y oxigenación, y esto me va a permitir que yo tenga complicaciones. Por eso el uso de soluciones que no sean dextrosa nos va a permitir que juguemos un poco más en la estabilidad del paciente y no en desmedro del paciente. La dextrosa se utiliza para dar energía al paciente y mantener en el posoperatorio ya después de haber estado estable el paciente. En este caso podríamos combinar, como les decía, un Ringer lactato, un Ringer normal, un fisiológico antes de una dextrosa. Finalmente, vamos a continuar con las indicaciones del preoperatorio. Aquí habíamos puesto el metronidazol. Utilizamos el metronidazol cuando estamos utilizando una cirugía en la cual se está manejando gérmenes del tipo gram negativo. Posteriormente utilizamos lo que se llama el metoclopramida de 10 miligramos endovenoso cada 8 horas para poder mantener que este paciente evite las complicaciones, ya que estamos previniendo inicialmente con NPO. No suficiente es el NPO. Entonces vamos a utilizar una medicación para evitar que este paciente esté haciendo una broncoaspiración. Es sabido que el paciente después de una cirugía no controla al 100% su estado psicológico, a no ser que sea una cirugía, inclusive con una cirugía bajo anestesia raquídea o peridural, o una cirugía, peor todavía si es una anestesia general. El paciente está recuperando o está parcialmente sedado con este tipo de cirugías.
Entonces, para evitar este control, todavía que está bajo efecto anestésico, se utiliza este medicamento. Finalmente, utilizamos el analgésico. Yo utilizo aquí el ketorol de 60 miligramos EB cada 8 horas. Aquí hay una controversia entre cirujanos o colegas. Aquí la dosis de mantenimiento o la dosis de ataque que yo estoy utilizando es 60 cada 8 horas. Yo me pongo en las condiciones o en los zapatos del paciente operado. ¿De qué se queja el paciente? El paciente se queja bastante de lo que se llama dolor. Y si ustedes estarían en la situación del paciente, con seguridad requerirían que no les moleste o no les duela en el postoperatorio. Por eso utilizo 60 miligramos EBK2. Si sumamos en las tres administraciones, yo tengo 180 miligramos cada 8 horas, perdón, en las 24 horas. Y la dosis de lesión que produce o la complicación que produce este ketorol es inclusive daño renal. Pero yo tomo en cuenta de que esto que voy a aplicar de cada 8 horas es en solo 24 horas. Las siguientes 24 horas debo utilizar solamente 30 miligramos o 60 miligramos PRN o en razón necesaria. Si yo utilizo 180, pues estoy pasándome la dosis máxima de manejo de analgésico en miligramos del ketorol, lo que implica que debo no pasar de 140. Yo en esta aplicación de las 3 dosis estoy con 180. Pero, como les digo, es una aplicación de una sola dosis. Eso voy a dejar a criterio ya de cada uno de ustedes para que puedan manejar esta aplicación de 60 EB cada 8 horas o 30 cada 8 horas simplemente. Si yo sumo los 30 cada 8 horas, tendría solamente 90 miligramos EB cada 24 horas. Entonces, no justifica la remisión del dolor con estos 90. Entonces, yo voy a dejar, como les he dicho, a criterio personal, si ustedes pueden manejar. Otra cosa es que yo maneje los 60 miligramos cada 8 horas por 5, 6, 7, 8 días. Ahí sí el daño renal va a ser evidente y en este caso sí vamos a tener grandes problemas. Por eso es que tenemos que tener en cuenta estos efectos de controversias dentro de lo que se llama administrar o no administrar. Cuando el libro te dice solamente 140, yo le estoy dando 180, con la posibilidad de que pueda hacer daño renal. Tomar en cuenta también que el paciente cuando ya tiene daño renal, solo utilizar los 30 miligramos EB cada 8 horas, no 60. Ahí tenemos la aclaración de todo lo que se hacen en las indicaciones postoperatorias. Finalmente, completamos con lo que se llaman control de signos vitales y cuidados generales de enfermería y no olvidar la firma y el nombre de el que está haciendo las indicaciones. Indicaciones que no tienen nombre y firma no se cumplen las indicaciones en las salas de internación. Por si acaso, dentro de lo que se llama manejo de fecha y hora de indicación, como en la preoperatorio o en el intraoperatorio, cambia bastante en cada momento que el paciente sea revalorado o sea controlado el paciente. O se pueden mantener esas indicaciones por 24 horas cuando el paciente está completamente estable o cuando el paciente está en cirugía programada. Entonces, vamos a pasar a esto que se llama definición de posoperatorio, una vez que ya hemos pasado lo que se llama la descripción de preoperatorio, intraoperatorio. Y el posoperatorio para nosotros se define como el periodo que sigue a la intervención quirúrgica y durante el cual se continúa de manera decreciente los controles y cuidados instalados durante la misma hasta la rehabilitación del enfermo. Si ustedes ven, ese es el control que vamos a tener al paciente hasta que se sane el paciente. Entonces, el postoperatorio quiere decir que no hemos terminado la cirugía, no hemos terminado el manejo del paciente hasta que terminemos de que pongamos la nota de alta definitiva del paciente. Y van a ver que este postoperatorio pues va a tener algunos límites en los cuales vamos a manejarnos. Los límites del postoperatorio inmediato y límites de postoperatorio inmediato. ¿Qué quiere decir inmediato? Inmediato comprende las primeras 72 horas, lapso durante el cual deben estabilizarse los reflejos y respuestas homeostáticas totalmente.
Entonces, ustedes verán, es más o menos este posoperatorio inmediato hasta de 3 días. Son 72 horas en los que debe estar estable el paciente. Entonces, no quiere decir de que el paciente ha terminado la cirugía, ya está estable, o con que ha salido a la sala de recuperación y el paciente esté estable. Mentira, esos controles posoperatorios deben ser en forma decreciente, pero que debe estar estable en 72 horas. El posoperatorio inmediato comprende entonces desde estas 72 horas, que comprende del tercero al 30º día, periodo suficiente en la mayoría de las partes de las intervenciones quirúrgicas para dar el alta definitiva al enfermo y de la consulta quirúrgica. Entonces, esto conlleva de que el paciente aproximadamente con nosotros va a estar alrededor de unos 30 días aproximadamente para decir que estamos con el tratamiento completo en forma quirúrgica.